Bueno, seguimos aquí en el podcast, en el programa que lo hemos venido haciendo ya hace algún tiempo. El programa se llama Detrás de, y hoy tenemos un invitado que nos acompaña desde el otro lado de la pantalla y desde el otro lado del mundo. Se trata de Byron Pastor. Muchos de ustedes ya lo deben conocer, sobre todo quienes son hinchas del Quito y quienes son hinchas ya un poco grandes, ¿no? Más o menos de nuestra leva. Byron, él fue parte del Deportivo Quito como relacionador público, como jefe de prensa en unos años en donde Deportivo Quito además fue totalmente protagonista, ¿no? De nuestro campeonato. Hoy, claro, con otra realidad, pero tratando de salir lo más pronto posible de ella, ¿no? Así que tenemos algunas cosas que conversar, que nos va a contar Byron. Te queremos primero dar la bienvenida y un gusto saludarte. Byron, que estás en España, ¿no? Hace ya poco más de una década. Bienvenido. Hola Freddy, buenos días allá en Quito y buenas tardes acá en esta zona del Mediterráneo que también me ha acogido y nos ha acogido. Sí, más de 10 años, vamos a hacer ya 13 años, entonces bastante tiempo. Ya no soy el mismo, evidentemente, ni físicamente, ni mentalmente, ni la forma de vivir la vida, pero por lo que has nombrado, no puedo. Ah, Es está bien, con está bien. Sí, sí, sí. Byron, y sí es cierto, o sea, en 10, 12, 13 años, Deportivo Quito lo que nos une, eso era. claro, No cambiamos, importa cambiamos, vos. cambiamos, obviamente, pero la esencia está, ¿no? Y una de esas cosas es, obviamente, el equipo de fútbol. Eso no lo cambiamos, o al menos la mayoría, ¿no? Porque hay otras personas que van cambiando también el camino y te voy a preguntar también eso más adelante. Byron, tu experiencia con el Quito, obviamente la tuviste como hincha, pero también desde el otro lado, ¿no? Te quiero preguntar primero sobre ese trabajo de tesis de tu universidad y que se convirtió en un documental, en un archivo histórico, y que esto hace parte también de esta memoria colectiva que también es tan importante, ¿no? En la sociedad y en este caso en el deporte y en un equipo de fútbol. Cuéntanos un poquito de ese documental, cómo nació, cómo fue la idea y cómo lo fuiste desarrollando. A ver, em, tenía claro que deportista y futbolista de alto rendimiento ya no llegué. Entonces dije, bueno, vamos a estudiar algo que me permita ser periodista deportivo. Seguir los pasos de todos los referentes radiales que toda la vida estuve consumiendo indirectamente por mi papá, mi mamá, mi entorno familiar, todo, o sea, todo se envolvía en la vida por el fútbol y por otras cositas. Entonces, en la universidad tenía claro, acompañó que en el 2008 ya se empezaba a hablar de que el Quito iba a ser campeón. Entonces, dije, voy a empezar a grabar, voy a tirar con una cámara y con las que pueda ese torneo del 2008. Voy a empezar a pedir a periodistas que me ayuden con los archivos. Voy a tocar puertas de casas donde siempre he tenido las puertas abiertas en los medios de comunicación importantes de Quito, de Ecuador. Y hasta que llegó el partido final en La Tacunga, en La Cocha, viajamos preparados para romper ese maleficio que era el no ser campeones y fuimos. Luego del 2008, ya en el 2010 presento el proyecto de tesis, presento al Deportivo Quito el proyecto del documental, me lo aprueban sin conocer directamente a quienes gestionaban el club en esa época. Y se convirtió en el proyecto de tesis, lo defendimos y la licenciatura de la Faxo que luego me permitió pues conseguirlo, la carrera profesional y que estoy súper agradecido de mi facultad y de la Universidad Central. Mira,
de la Universidad Central. Eh, Y, y luego presenté este proyecto y adjuntado unas pocas hojas, como un tochito así, de lo que era un departamento de comunicación y prensa para el Deportivo Quito, y así empecé. Y ya, así esto terminó el documental para mi favor profesional. ajá. Luego, claro, empecé a trabajar como jefe de prensa del club y se presentó el documental en un auditorio. ¿Cómo se llama el documental? Recuérdanos. Bueno, Deportivo Quito, dos corazones, un misterio de fe. oye, qué buen nombre. Y ahí hablaba, en una parte también hablaba César Pardo, hijo, ¿no? Sí, ¿No es cierto? Claro, ahí sí. todas estas imágenes, todas estas frases que tiene también alrededor el Quito y muy, muy, muy bien hecho. ¿Cuánto terminó durando? Porque esa es una parte quizá de las más duras, ¿no? Cuando uno graba, recaba material, etcétera, y después te sientas a editar y a veces toca cortar, ir mochando. Eso es lo duro, ¿no? Para un realizador o para una persona que estaba elaborando un documental como tú. Duró mucho tiempo, porque estaba planificado para el 2009, Claro. pero se nos ocurrió ser bicampeones. Ah, Claro, grabé el bicampeonato también, ya con otro tipo de material humano indispensable, y luego material tecnológico, o sea, los 2008, del 2008 dirías que es más casero la producción y todo. no, casero no es, porque no es del indio, es la flecha. A ver, casero no es, hay un importante trabajo de edición, porque claro, Claro. no había un estabilizador, nada, era ir en el bus, Ujú. saltar a la cancha, entrar al camerino, ser la única cámara que grabó el camerino del Deportivo Quito 2008, luego de 39 años, que no son 40. Entonces, es de esas cosas que para mí no lo convierte en casero porque tenía claro en mi guión de la cabeza que quería grabar, Ujú. a dónde quería grabar y conseguí. O sea, ese entrar al camerino es un chute de motivación que resultó en imprimir más de, yo qué sé, 20.000 discos y Ujú. todos desaparecieron. Bueno, aquí quedan 3 4, pero no aún me quedé con 10.000 cajas, sino todos se... Qué bueno. Sí, yo también tengo ahí, le voy a desempolvar, voy a volver a ver. Eh, ¿Y cuánto termina durando? Ahí tienes algunas anécdotas seguramente, ¿no? Por ejemplo, ese camerino, tú dices, del 2008 fue un partido de la liguilla frente a Liga, y también hay ahí en el partido también hay otro, quizá de los momentos más emotivos para uno, y para ti también, y que se refleja en el documental, es ese gol de Saritama en el Arco Sur, y que tú sales corriendo detrás de Saritama y después del resto del equipo que va a abrazarlo, ¿no? Sí, ese es el alarido de gol, Eso, así eso. lo bautizamos. Em, a mí me encanta el relato fuerte, me gusta el relato fuerte cuando un locutor, cuando un periodista relata un partido y grita el gol, me gusta el fuerte, ¿sí? Y lo que yo grito corriendo, eso es un relato de gol, que es un alarido de gol, o sea, es el quitarte desde cuando eras pasabolas, porque también fui pasabolas del Quito en el 97. Estoy ahí en los archivos de la red, se me ve claramente cuando Lupino falla el gol, yo estoy detrás, soy el pasabolas que está arrodillado cuando era católico rezando para que meta el gol y no me hicieron caso los de arriba y Ya. fallamos. Has, has- Muchos lloramos ese has día, estado claro. en momentos importantes. Ha sido Muchos. casi un Lionel Scaloni del Quito. No. Scaloni ha estado, uno ve las fotos, los videos y ha estado en un montón de lugares, ¿no? Es chistoso con Scaloni. Nada, Bueno, solo bromeando. entonces esto y en la edición se puede ver en el documental cómo acompañan diferentes cámaras, pero
el momento de la realización de editar era, oye, esto es espectacular, esto es cine. Y es brutal cómo me acerco y le digo, gol, Sari, gol, chucha, le digo, gol. Y claro, él estaba ido, o sea, perdidísimo. A él lo he visto casi desmayarse por jugar fútbol. De los jugadores, como que más, a él ha sido el que más le he visto así, pero ¡guau! Fundirse. Ujú. Y claro, esa grabación es brutal. Y luego uf, el segundo gol también es espectacular porque tenía la suerte de tener el chalequito este de AFNA y poder grabar y tener la libertad. Entonces, no, yo no trabajaba, yo estaba en mi mundo que ya está. Y Oye, está reflejado ahora en archivos. claro. Oye, Byron, y en ese mismo partido logras entrar al camerino, ¿no es cierto? ¿Cómo fue? No, No. o sea, sí logré entrar, pero no, yo me refería al camerino del 2008 en la Tacunga, Ah, ok, ok. cuando fuimos campeones. Sí, claro, ya con el título. Luego sí ya tenía acceso más libre a los camerinos y en ese camerino también entré, pero ahí ya tenía más libertad, ya me conocía más gente de la interna del club. Pero claro, sí, en el del 2008 fue gracias a Fernando, porque nos encontramos, nos abrazamos y le dije, lo único que pido es déjenme grabar, no hago nada, solo quiero estar en una esquina y ya está. Y me hicieron entrar. Claro, Entonces, y los dos todavía no eran del club como tal, ¿no es cierto? O sea, eso es lo no, no, curioso nada, también. Claro, porque Fernando no, Mantilla estaba ya alrededor del equipo, pero no era directivo como tal. no, no, nada, nada, Claro, claro. nada, nada, nada. Byron, entonces, claro, nos cuentas de ese 2008, ¿no es cierto? Como estudiante de la Faxo. Después presentas tu tesis, un gran trabajo, un gran trabajo de documental, un archivo de fútbol. Y después llegas al Deportivo Quito como jefe de prensa, ¿no es cierto? Cuéntanos ya esa labor, porque yo debo decirlo abiertamente, yo te dije el otro día, me parece algo súper chévere en la profesión que tenemos, ¿no? De periodista, llegar a ser en algún momento jefe de prensa de algún club, digamos, y más todavía del club que eres hincha, ¿no? Sí, fue presentar un proyecto y bueno, me dijeron que habían otros candidatos y otras candidatas para ocupar ese puesto porque lo veían muy necesario. Yo fui con un proyecto y los presenté. El día que me dijeron sí, dije, ya está, no me importaba cuánto me iban a pagar, no me importaba nada, o sea, dije, ya está, ya, listo. Y de ahí empecé, mi primera oficina fue ahí en las gradas, en las escaleras del edificio, que no había un lugar para el jefe de prensa. Ya está, no, el Quito era así, Ujú, era así. Y bueno, luego sí creció mucho el departamento de prensa, luego el de marketing y siempre estuvimos ahí muchas personas profesionales brutales que hicieron que el Quito sea campeón en el 2011, ujú. que el Quito siga jugando copas, torneos internacionales. Esperemos que algún día vuelva y que alguien tenga la oportunidad de vivir lo que viví como hincha, como persona, como familiar, como profesional y ahora como historiador, porque acá no me he cansado de contar mi vida. Y me dicen, no lo creemos. Le digo, mira, 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 mira. Y mi nuevo círculo de amigos de acá dice, wow, qué bonito trabajo. Sí. Oye, Byron, y a propósito, justo esto de estar en España, de estar lejos, cómo vives lo del Quito a la distancia? ¿Cómo han sido estos años de seguirlo? Juega poco el Quito, ¿no? En estos años, 3, 4 meses. Estos 2 años creo que fue cuando más jugó, cuando jugó ya hasta octubre, noviembre, que ya era.
y era mucho más de lo que había podido hacerlo en los años anteriores. Mal, se vive mal, mal, o sea, es una historia de terror, pero ya está en sus capítulos finales, parece, porque no, todo tiene su final, nada dura para siempre. Pero se vive mal cuando nos dan esas alegrías chiquitas, es como que uf, por fin, o sea, te vas a dormir tranquilito, pero todos estos años ya me ha bajado la mostaza mucho, muchísimo. Ya no veo el fútbol de forma diferente. Claro que hablo del Quito y me pongo a llorar, obviamente. Y claro, verle a mi papá también allá, yendo al estadio, llorando por el Quito todavía. Y es como, chuf, ¿qué hay que hacer? Vean, por favor. Pero bueno, hay que hacer como hinchas, porque ahora no soy socio. Como hinchas, apoyar, que los que estén al frente traten de hacer lo mejor que se pueda para que el hincha te deje el dinero de una forma válida, de una forma de que el hincha vea que, bueno, estoy dando uno, el Quito me está dando dos, no importa, ya, pero dame algo. O sea, siempre fuese una visión de que el Quito te pueda dar cosas. Y últimamente lo están haciendo, lo están mejorando muchísimo de los años que no pudimos hacer nada, no salvarle al club y tal. Pero bueno, se intentó, se consiguieron cositas y ahí estaremos. Todavía no, ni he renunciado, no me han dicho, te despedimos. Así que nada, no pasa nada. Se vive bien y mal, pero más mal que bien. Sí, 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 es verdad. Ya que un poco topas el tema al respecto de esto, tú sales del Quito, ¿no es cierto? Y como muchos o como casi todos que han estado, que estuvieron en el Quito, no, no recibieron el pago, ¿no es cierto? O sea, les quedaron debiendo a jugadores, etcétera, etcétera. Igual a los trabajadores, tú fuiste un trabajador del club. ¿Qué pasa ahí, Byron? Porque ese es un tema medio álgido, ¿no? Lo que tú quieras contar, no hay problema. Claro, acá mucha gente, yo la otra vez te contaba que uno de los hinchas, no sé ni cómo se llama, tiene una de las cuentas afines al Quito, y me decía, oye, hagamos algo, hay que recuperar esa cuenta de Twitter del Quito, etcétera. Y yo le decía, yo te soy honesto, yo te contaba antes, decía, no, o sea, no le veo útil, no sé si necesario, pero no le veo la utilidad, porque creo que ahí deben haber las partes. Tú y la directiva o algún directivo del Quito El debería haber club. ese acercamiento, ¿no? Cuéntanos qué pasó ahí, Byron. Eh, Pasó que decidí migrar a estudiar a Ujú, Barcelona y claro, tenía dos opciones, renunciar o pedir una licencia sin sueldo, claro. Eh, Pedí la licencia sin sueldo, con muchísimos meses de impago. A mí y a un montón de trabajadores hicimos un acuerdo. eh, Muchos lo cumplieron, otros no. Y yo dije, el momento en que nos paguen a todos, ese momento se entrega sin problema. Pero, oye, por favor, eh, no sé, yo no puedo vivir así. No se puede. A ujú. ver, a mí no me cae el dinero del, del techo, Claro. obvio. Eh, y bueno, hasta ahora seguí hablando, no me contestaban, luego sí me contestaron, sí, mándanos, sí, es esto, ok, bueno, sí, lleguemos a este acuerdo, perfecto, listo, hasta el día de hoy. La he respetado, la he dejado quieta. Las personas que han tenido los accesos también le han dado un buen uso porque se dio mucho uso luego, o sea, normal. Sí, la cuenta la abrí yo, la cedí al club. Ujú.
yo no le voy a cobrar al club algo que no me merezco, pero sí que los salarios y que los trabajadores sean bien tratados. Solo es eso. Bueno, últimamente hemos hablado, sí, pero nunca se llega a un acuerdo. Entonces, no sé, algún momento volverá al club y ya está, pero cuando llamen, no pasa nada. Ujú, Así que lo bueno es que sea respetado. De mi parte no me he beneficiado de nada del club que no sea transparente ujú. de las redes sociales, ni de bases de datos, ni nada por el estilo. Oye, Byron, Así, y eso. eso, de eso te ha traído problemas, ¿no? O no sé, insultos o de hinchas, no sé. Freddy, Siempre pasa, ¿no? cuando trabajaba en el club como jefe de prensa, Claro. quería ir a hacer alguna foto a la hinchada, quería ir a grabar algo y ya te puteaban. O sea, ¿para qué? ¿Por qué? Loco, tú vienes el partido es a las 12, tú vienes a las 10, yo estoy desde las 6 atendiéndole a la radio que quería entrevistar o que necesita informar. No entrevistar, necesitaba información. Ujú, Entonces, que te puteaban y era como que al principio sí te chocaba porque, claro, reconocías las voces, las caras de quien te puteaba cuando tú trabajabas. ujú. O él esté feliz o ella esté feliz. Claro. Entonces, son cosas que no se ven y que, bueno, te llegas a sorprender de la gente, pero más son los buenos, claro, pero sí, sí me han puteado por esto. Ahora ya está todo tranquilo y por eso te dije, "Ay, entrevista del Quito, bueno, no pasa nada. Hablamos y ya está. Pero si quieren putear, puteen. Al que putee con responsabilidad se le contestará, pero mi afán es de nada. Algún rato igual hay contacto, siempre estoy con contacto con la gente. Gente del Quito viene a Barcelona, me voy a comer con ellos, aunque sea algo, y conversamos. Muchísima gente del club, jugadores, trabajadores, directos. Entonces, bueno, algo bien se ha hecho, no solo quedarse con el Twitter o yo con un grupo de compañeras y compañeros, no, hay muchas cosas más que la gente que vea esta entrevista tiene que entender cómo funciona. El Ecuador ahora es eso, o peor, antes era así, Ujú. lamentablemente, pero cuando te pones a trabajar se pueden conseguir cosas, no Sí, es sí, sí. todo. No, y es verdad, y yo me acuerdo ahora que lo mencionas, trasladando esto un poco al orden que se quería de alguna manera llevar con orden, respeto, esa relación club, jefe de prensa con los periodistas, porque nosotros tuvimos esa relación, además, ¿no? Aparte de ya conocernos, ser amigos, y sí, yo debo reconocer que muchas veces esos límites se traspasan por parte de mucha gente, de muchos periodistas. Yo me acuerdo y yo te reconozco eso, que fuiste quizá uno de los primeros jefes de prensa que cuando había que poner orden o cuando había que alzar la voz, muchas veces había que hacerlo, porque muchas veces era este desorden, ¿no? Y que quiero la nota y porque tengo cámara o porque soy de canal de televisión, hago lo que quiera. Entonces, sí, debemos ordenarnos en ese sentido y me gustaba ese lado también de orden que pretendiste darle en tu labor, Byron. Cuéntanos también un poco de esto vienes de una familia, todos o casi todos del Quito, tu papá fue directivo también del Quito algunos años, ayudó al Quito, muchas veces esto no se sabe, ¿no? ¿Cómo fue esa relación también de ser del Quito y acompañarle a tu papá en muchos viajes, etcétera? Bueno, ves, es la academia del hincha. El Quito es la academia del hincha también, no solo del fútbol. Mi papá, un riobambeño que se enamoró del club en el 68 y cuando llegó y le vio campeón al Quito y ya se quedó, se enamoró, se quedó. Y mi mamá del Aucas, o sea, de ella no podemos hablar, pero le mando un beso también.
Y mi hermana también del Quito, pero mi papá y mi mamá tenían una farmacia ahí en Santa Clara, entonces mi papá daba a las inferiores medicamentos, vitaminas y luego se fue metiendo con su grupo de amigos ahí del Quito y a viajar como hinchas y luego se subía en un bus porque tenía que acompañar a la sub 14 a la sub 16 y claro, en esa sub 14 en esa sub 16 estaba Saitama, por ejemplo, a ese nivel de jugadores, Ujú. yo los veía ya ahí. Bueno, y en las escuelas de fútbol del Quito también que pude participar. Y luego, claro, mi papá siempre nos llevó al fútbol. Bueno, a mí me llevaba al fútbol siempre, 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 siempre. Su primo es Pepe Granizo, Ah, ese es. entonces son primos hermanos, entonces yo ya sabía lo que era una cabina de radio. Ya. Veía partidos del Quito desde la cabina de la Tarqui, por ejemplo, Ah, ahí en el Atahualpa y cuando viajábamos a otras ciudades, siempre el Pepe nos guiaba, ¿no? Al camerino a tomarme una foto desde pequeñito. Y luego ya fui pasabolas, como te dije, pero siempre con mi papá en las gradas. Entonces ya. tenía mi transportador al estadio. ¿Y viajaste muchas veces con el equipo, con las formativas en Sí, bus? sí, 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 nos viajábamos a los estadios, a las canchas donde se jugaban las formativas, imagínate. O sea, Ya. me conozco muchos estadios del país por esto. Qué chévere. Byron, em, hablábamos antes también, antes de la entrevista, que muchas veces, o sea, no es normal, no debería ser normal que uno que tiene un equipo de fútbol, que aprendes a amar los colores desde niño, desde chiquito. Sí. Después, con los años, tú decías bien, a veces, sí, sí, lo más normal es que se te baja la mostaza, decías, ¿no? O sea, dejamos un poco esa pasión, que está bien, porque uno cuando es niño, cuando es adolescente, crece con todo ese fervor, pero ya después en la adultez, ya uno va un poco moderándose de alguna manera, ¿no? Pero, ¿qué tal, qué te parece esto de que siendo hincha de un equipo después no lo seas? Es como casi más feo que pegarle a la mamá, debe ser, ¿no? No, eso no, no. A ver. Si tú eres un adolescente que bueno, que vas al estadio cuando no hay que hacer y tal, no, pero si tú eres un adolescente que vas al estadio todos los domingos, todos los miércoles, las Copas Libertadores, los torneos internacionales, yo qué sé, que tu familia está súper identificada con el club y que luego lo niegas o te cambiaste, no, 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 no lo concibo, o sea. Sí, es triste, es bastante triste y yo no podría, o sea, yo estoy aquí porque quiero hablar del Quito. No hay otra excusa. Claro, quiero hablar del Quito y que si ahora estamos por empezar un nuevo torneo de segunda, hay que darle con todo y hay que recordar lo que el Quito es. Claro. Lo Eh, que el Quito es para que si tú ya no le quieres al Quito, no le tires mierda al Quito. ¿Para qué? ¿Cuál es el motivo? ujú. O sea, Claro, eras yo- hincha en algún momento y ahora eres, no sé, el anti ya, o el odiador. te hiciste del Independiente, ya. No, no Ya, pasa nada, ya, ya. Él era hincha del Quito, te hiciste del Independiente, ábrete un fanpage, o sea, grita por el Independiente. Ahí sí puteale al Quito, ya, porque ya eres de otro equipo. ujú, Pero el resto no, no, yo no lo comprendo. No, no lo comprendo. No, no, no entiendo por qué. ¿Para claro. qué? ¿Para qué tirarle mierda al Quito? O sea, no tiene sentido. Es como si yo dijera, ay, no sé, como que reniegue de mi mamá antes. Ujú, Es peor que pegarle, renegar, o sea, desconocerle a tu mamá. claro. No, Eh, Oye, Byron, tú fuiste unos años también,
a ese programa que había en la red, por ejemplo, de hinchadas del Quito, de hinchadas de los equipos. Y tú ibas al programa que era del Quito, ¿no? Claro, con el Lucho Baby Paredes, en el desde la plaza, y es que yo llamaba a la central, llamaba a la Tarqui, llamaba a la red, participaba de los pronósticos, era un hincha normal, o sea, de esos enfermitos. Y cuando invitaban, íbamos ahí a la red, cuando el Esteban Ávila conducía el programa del Quito y le arrastraba al Pato Díaz. Y le arrastraba en, en, en hinchas, ¿no? O sea, pero con conocimiento, porque claro, el Esteban sabe mucho y el Pato se defendía y tal, pero yo como hincha del Quito, pues dirá, Esteban, claro. Claro. Sí, lindas épocas, claro, ir a la red, imagínate lo que era ir a la red. Claro, yo les oía, porque el jueves era el programa El Quito y el viernes, si no me equivoco, era el de la Liga. Y los Claro, dos programas eran los más antagónicos. Por eso también esta rivalidad del Quito Liga que uno muchas veces también no entiende por qué se minimiza o por qué se desconoce del otro lado. Y ahora que el Quito está en la mala, en segunda, muchos de esos, e incluso directivos y exjugadores de liga, por ejemplo, reconocen que sí, que el clásico es ante el Quito. Son estas cosas a veces sin sentido que tiene el fútbol, ¿no? claro, claro, sí, yo les escucho ahora a los jugadores de la liga que están en medios y que también lo reconocen, o sea, que un hincha, el hincha de la liga es así, eso es hincha por el estatus y para que le digan es chévere, ¿no? Está en la onda, está en la onda, pero no sabe. Yo solo les preguntaba, ¿quién es el arquero de la liga? No me sabían contestar. Siguiente, ya está. Ah, Claro, ¿para qué discutir? Entonces, claro, era ir a la red, loco, era heavy. Para mí era como, wow, era mejor que ir al Playland Park. claro. Y claro, mira lo que es la vida. Luego la red me dio la oportunidad de tener ahí una horita a la semana con Sí, el cierto academia, que hubo un en programa, la exacto. radio. Y ustedes, claro, ustedes eran 10 puntos, 10 puntos. Por eso, cuando tú decías poner el orden, yo me acuerdo que decían, oigan, acolítenme con esto o con este personaje, ¿cómo lo llevo? ¿Cómo lo hago? Les pedía muchísimos consejos y ustedes siempre 10 puntos, claro, con toditos, ¿eh? La mayoría, no importa si eras de la red, de la otra, todos, todos, todos. Sí, qué chévere, Byron. Te agradezco mucho esto. Este diálogo estuvo súper entretenido. Ya ves que no estabas oxidado, estabas ahí con un poquito de recelo por la entrevista, pero no, chévere, chévere, muchas gracias. No sé si quieras agregar algo más, no sé si saludar a alguien acá también. Sí, quiero agregar que indirectamente por tu intermedio agradecerles a todos, a toda esa camada de periodistas que salieron en las épocas que el Quito estuvo en primera categoría en torneos internacionales y que trabajábamos durísimo. Ah, les mando un saludo a todos. Siempre los recuerdo con mucho cariño y con muchísimo respeto y son profesionales que ahora me da muchísimo gusto verlos. Y uno de esos eres tú, Freddy. Seguro haremos más cositas de estas en revistas, lo que se pueda. Cualquier contacto siempre saben que pueden contar conmigo y tú eres de los grandes y qué bueno que tú sí te identificas con el club del que te hizo ser periodista deportivo. Eso habla mucho, muchísimo de ti y, y los recuerdo con muchísimo cariño. Saludos a todos los que están ahí con ese latido que se siente cuando eres hincha del Quito. Es doble. A esos, como ustedes les mando un saludo. Cuenten conmigo para lo que quieran hacer por el club, siempre lo saben. Y, y al club mandarle un abrazo que ya queda poquito. Es el misterio de fe. Queda Aguante, poquito, aguante queda, un poquito, que aguante un queda, poquito el corazón, hay que decir. queda poquito, queda poquito, pero le vamos a ver pronto. Freddy, gracias. Siempre es un placer encontrarme contigo. Esta vez por Zoom o por lo que estemos hablando.
y felicitarte por toda la trayectoria que has logrado hasta ahora. Periodistas como tú se necesitan muchísimo en los medios y también en las plataformas, así que este tipo de contenidos hay que apoyarlos, like, suscribirse, todo lo que necesiten para que también la motivación para ti, Freddy, sea grandísima y para nosotros también de seguirte como te seguimos ya 10 años, somos tus fans, mira. Chévere, Byron, te agradezco por estos minutos y siempre el cariño y el respeto también mutuos, ya sabes. Un abrazo. Seguimos en contacto además. Seguro, sí. Chévere. Chao. Chao.